Llegamos. Y pues mis amigos de Time to Travel me mandaron a estudiar inglés en Irlanda. Porque pues ya saben que mi inglés es algo así como... No, don't learn that. You put me very hard. Aparte ustedes saben lo mucho que me gustan los Irish. Así que no podíamos perder esta oportunidad. Y baile, bagaiste agua sin mamach. Ya sé que esto no es vagabunda mochilera, pero yay, otro sello nuevo. What the fuck? Ay, pues ojalá sí está afuera, Se empezó a mover el andén y todos empezaron a aplaudir. Nunca he visto eso. Se supone que alguien va a venir por mí. Nunca nadie viene por mí en los aeropuertos. Esta es la primera vez en mucho tiempo. Pero no hay nadie afuera, entonces... Ay, no, chinga. Me siento rara trayendo un maletón. Como siempre ando de mochilera. Esta maleta es patrocinada por la tía Kim. Porque la mía se rompió hace como 2 viajes. Una de las personas que venía por mí me mandó esta foto y me dijo... Pues te veo aquí, ¿no? Le pregunté a un amigo irlandés que estaba por ahí y me dice, ahí, o sea, literal está enfrente de mí. Y yo buscándole, fue como pendeja, vuelta para arriba. Miren, yo no sabía que Woody era Irish. Toda mi vida estuve pensando que era, no sé, mexicano, tejano, pero no, es irlandés. Pues la verdad es que el clima está muy bien. Yo pensé que iba a estar más frío, pero no, está muy agradable. Cosa que me pone muy feliz porque tu tía es muy friolenta. Aquí es como Londres y manejan los carros al revés. O sea que va a ser copiloto y sentí raro porque me dijo súbete y yo así como de, pero voy a manejar, ok. Y ya después miré que no, que solamente iba a ser copiloto. Wow, tenía mucho que no me subí un carro al revés. Me dijeron mis amigos, mira, vas a vivir la experiencia completa, así que te vamos a mandar a una casa de estudiante. Vas a compartir cuarto con un estudiante, vas a compartir baño, vas a compartir todo con estudiantes. ¡Yay! Tengo un cuarto de estudiante. Voy a compartir recámara con alguien, no sé con quién. No sé si la vayan a conocer, no sé si me haga su amiga, a lo mejor me odia. Ok, ahora oficialmente sí me siento universitaria. Y aquí hay otro dormitorio. El día siguiente tenía clases a las 9 de la mañana. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Exponía vagabunda? Pues no, exponía estudiante. El primer día de clases no fue tanto una clase, fue más como de orientación. Respondí un examen para ver qué porcentaje de inglés tenía. También me hicieron un examen oral y al final quedé en intermedio average, intermedio. Llegamos a la escuela. ¡Órale! ¡Qué elegancia la de los universitarios! ¡Órale! Parece como una mansión antigua. Al acabar las clases, pues ya tienes tu tiempo libre, puedes hacer lo que quieras, puedes recorrer Dublín, puedes irte a un pueblo cercano, o sea, lo que quieras. Mientras tú, el día siguiente estés, no, a las 9 de la mañana en clases, puedes irte, ¿no? Nuestro amigo Carlos, deja que pase tu tío, el que está limpiando la calle. Nuestro amigo Carlos nos está diciendo que este es un pub, que es una iglesia. Pues hay que entrar, ¿no? ¿Se puede entrar? No me tengo que persinar, ni comulgar, ni nada, ¿verdad? Wow. Pero es una iglesia. ¡Ah, sí es una iglesia! Sí que es una iglesia. Porque aquí beben hasta en las iglesias. Were the best things you ever had. The summer shone, beat down on bony back, so far from home, where the ocean stood, down dust and pine cone tracks. Este desgraciado me vino a traer una taquería, güey. O sea, ¿quién trae a alguien en Irlanda? Aquí, que es la taquería más famosa de aquí, se llama El Grito. Mexican Taquería. Porfa, no, ay, vámonos. La calle de los borrachos. La música. Ahora sí me siento en Irlanda. Se va a casar y esta es su despedida. Aquí es muy común que los hombres en su despedida soltero hagan esto. What the fuck. Y hay un gnomo en la esquina. Ahí me dijeron que no había. Pero sí, ay, qué bonito está. ¿Por qué no se pone la máscara? Ahora sí. Oh. Y pues sí, pasaron muchas cosas en esta aventura, pero esas se las contaré en otro video, ya que hoy vamos a hablar de la escuela.
Mi día 2 en clase fue un día lleno de información, de conocimientos, de repasar cosas de inglés que ya sabía, pero que ya no usaba. Como que tenía el conocimiento, pero ya no me acordaba cómo usarlo, como el verb to be, neta siempre tenía problemas. Siempre que quiero hablar en presente, hablo en pasado o viceversa. Y pues mi profe luego por mi examen y por lo que participé en la clase, pues se dio cuenta, ¿no? Enfrente de la escuela está esta iglesia, por si quieres venir a confesarte antes de ir a clases. O al revés, ya si haces algo malo en la escuela, como no solo te veo eso, pues ya tienes corriendo a la iglesia. Toda la semana me dieron tarea y toda la semana hice mi tarea. Sin embargo, mi tarea casi todo el tiempo era así como... Sí, ya sé que tengo muy fea letra, pero vean, o sea, todo está corregido. De que neta todo, pues lo estaba haciendo mal. Y la verdad es que solamente estuve 6 días de clases, pero pues hice muchos apuntes, aprendí muchísimas cosas. Muchísimos apuntes hice. ¡Oh, 50 pesos! ¿Ver este edificio? Ahí tengo la cámara. Este edificio es el edificio más grande de toda Irlanda. Y es bien pequeñito. Por eso se ve bonito, porque no hay muchos edificios. Aprovechando que estamos en break, les voy a presentar el salón para que se les antoje estudiar aquí. Este es el salón de clases. Ahí está el profesor. Está bien padre porque, como pueden darse cuenta, los grupos son súper chiquitos. Entonces, no son como esas clases de que no te pelea el maestro, de que si no entiendes el verb to be no te lo explica, no. Aquí el profesor me ha regañado y es como de no, si no lo entiendes lo vas a volver a hacer. Y como es tan personalizado y son tan pocos alumnos, o sea, de ley te ponen atención y de ley aprendes. Aquí pueden ver lo que estamos haciendo en este momento. En esta clase somos 3 alumnos, entonces, o sea, ya si no aprendiste, es porque ya estás bien, güey. He's a teacher. He's a good teacher. So if I say bad pronunciation, he's all the time he's changing me like, no, do fine, do fine. So it's a good teacher. Fuera de curas sexy, sí les súper recomiendo la escuela porque la neta aprendes porque aprendes. O sea, neta el profesor está atrás de mí y es de que cada vez que pronuncio algo mal, como shouldn't o algo con ed, él no, es así. Y hasta que lo dices bien te deja de enfadar. O sea, neta es súper buen maestro. Estoy impresionada, nunca he tenido clases tan personalizadas y clases que realmente se lee a la clase y decir, ay, hoy siento que mi inglés está mejorando. Es como una casa embrujada. Se escucha música clásica, qué elegancia la de Aria. Aparte hay algo que está bien padre, que es que hay un lobby. Entonces te metes al lobby y hay estudiantes. Ahí hay un estudiante. Hay café y galletas para todos. Agua también. Mesa para que juegues futbolito. Yo no juego porque soy muy mala. Hay puffs y muchas cositas como juegos. Música latina para que no extrañes tu país. Y una zona para sentarse. La verdad es que está bien padre el lobby. Hay una pizarra con las actividades de toda la semana. Entonces, por ejemplo, el 18 hay un curso de barista por 35 euros. O una película, hay el Día de la Independencia Mexicana, clases de portugués y de español gratis. La verdad es que estoy pensando en venir a clase de portugués porque yo quiero hablar portugués. La verdad está muy padre el lobby. Terminas tus clases y otro día, otra palabra en inglés que tu tía aprendió. Me metí de chismoso a un salón para mostrárselos. Están bien padres los salones. A pesar de que siempre llegaba 10 minutos tarde, bueno, no siempre, como los primeros, el primer día llegué temprano, luego el segundo y el tercero y el cuarto llegué tarde, y el quinto y el sexto llegué temprano. Siempre me pasaba algo de que me equivoqué de calle, o pues de que, San Andrés, o de que salí tarde, o de que no me alcancé a bañar porque se estaba yendo otro estudiante. Vamos llegando a la escuela y el lobby está vacío porque es temprano. Qué padre se ve el lobby vacío, parece como tu lugar perfecto para estar.
Como me dice mi mamá, de darte vergüenza, Hispania, ya sé. Sí me da vergüenza no llegar temprano, les juro. Pero es que siempre me pasa algo en la mañana, o de que me baja, o de que no puedo cerrar la puerta, o que me equivoque calle, o sea, neta, soy la peor. Ya me gradué hace 4 años, amigos, entonces a tu tía ya perdió el hilo. Tu tía necesita 8 horas para dormir. Me robé un té de la recepción. Hoy estoy muy feliz, aparte de porque llegué temprano, porque hoy es excursión. Hoy nos van a llevar al Museo de Arte y ya saben que su tía es una fan ñoña de los museos, entonces estoy muy emocionada porque vamos a ir a un museo, tener una clase en un museo, eso no pasa diario. Así que acompáñenme en esta historia. Ya nos vamos al museo. La excursión. Me están viendo feo porque me estoy grabando. La excursión. El profe me explicó que cuando vas a una excursión, pues es la excursión, ¿no? De excursion. Pero cuando vas a algo de la escuela, como esta que es una excursión cultural, es Field trip. Díganlo bien, hablen inglés bien, no lo hablen como la tía X antes de venir a clase. I'm so happy, lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, don't. Este edificio que ven fue el primer edificio que se construyó aquí en la Universidad de Irlanda. Se fue construido en What age did you say? Construido en 1592 y pues es el edificio más viejo que hay aquí en la escuela. Obviamente eso me lo dijo el profe, yo no lo sabía. No se alcanzan a ver, pero ahí hay una bola como la que hay en Roma. Ya me explicó el profe que había 3, una en Nueva York, una aquí en Roma, y la de Nueva York la destruyeron cuando, pues, el atentado. Y ya solamente queda la de Roma. Bueno, realmente está en Ciudad Vaticano, no está en Roma. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here. Me están apachurrando. I'll be right in my prime, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful Ya el quinto día ya sentí que podía hablar en pasado, me sentía más motivada a hablar más fluido y pues la lección más importante que me enseñó mi profe, que es hablar rápido no quiere decir que lo estás hablando bien. Lo importante es que digas las palabras, que las pronuncies completas, que digas todo completo. No importa si lo dices lento, no importa si te tardas, lo que importa es que lo digas bien. Y ese consejo les voy a dar porque su tía Hispania soy y porque me lo dio mi profe. Ya el día número 7, el día de decir adiós. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Para que me sintiera una alumna oficial de esta escuela, ya me dio mi sudadera. Ya oficialmente, ya soy una alumna. Me voy, pero ya soy alumna oficial. Cuando entras a esta escuela, te dan un kit de bienvenida porque pues, son bien chilos, ¿no? Me te dan un folder para que metas tus papelitos importantes. ¡Wow! ¡No manches! Esto sí está súper padre. ¡Ay, qué bueno! Para que nunca se te pasen los kilos de las maletas. Tienen un termito bebé, una libretita, una bolsita que dice intercambios. ¡La bandera de Irlanda! ¡Yay! Ya tengo una. Como aquí no tenemos las mismas conexiones que en América, un adaptador. Y una taza para que tomes mucha cerveza. No, no es cierto. Para que tomes café en las mañanas y no vengas a dormir a las clases. Fui una buena alumna, fui una mala alumna. Ventaméame, siempre llegué tarde. Siempre llegué tarde, los primeros 3 días. Fue una alumna muy divertida, muy alegre. Siempre llegó tarde a clases. No siempre, los primeros 3 días. 2 días. O 2. De 6 llegué tarde como 3. Sí. Sí, muy divertida. Muy divertida alumna. ¿Sí me recomiendas en otras instituciones? Te recomiendo para la fiesta. ¡Qué mal!
buen estudiante, hice mis tareas. Mi overwalia siempre estuvo. Mira, hasta aprendí Irish. Loncha. Slancha. Come ese tattoo. Ay. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, ¿por qué? Por alegrarnos aquí. Ay, todos muchas los días con gracias. sonrisas. Ustedes hicieron de este viaje algo increíble. Muy productivo. Ahora ya nunca más voy a decir you put me very hard cuando quiere decir oh, me la pones muy difícil. ¿Qué eso pasó? Ay, pues oficialmente ya se acabó esta aventura. Fue súper express, me hubiera encantado quedarme el mes completo, el año, todo a estudiar. Pero pues tu tía no puede, tu tía tiene que volver a México, tiene obligaciones, responsabilidades y cosas que hacer, aunque no lo parezca. Un programa que conducir con Gabo Ramos en New Music, así que ni modo, ya nos vamos. La verdad, les súper recomiendo que se vengan a estudiar aquí. Neta, la escuela de ARIA es increíble, neta, mi profesor yo lo amé. Paddy fue lo mejor, me enseñó muchísimo y aparte era súper al pendiente. Como somos poquitos alumnos, son grupos concentrados, pues siempre te ponen atención, o es como están 100% enfocadas en las clases para que aprendas, te corrigen así de que si lo estás diciendo mal, no sé si dices figure out, no, es figure out. O sea, fue una semana y media súper productiva, siento que mi inglés es mejor, ir como en casa, se van a sentir súper cómodos, aquí los van a asesorar y aparte hay muchas escuelas, entonces pues les voy a dejar en la descripción las redes de Time to Travel para que ustedes pues, también se inscriban y también vengan a estudiar y les pierdan el miedo, no nomás hay para que tengas a estudiar aquí en Irlanda, también te puedes ir a Australia, entonces métete a su página, métete toda su información para que neta no se pierdan esta experiencia y que les va a cambiar la vida. Ay, qué bonito fue recordar ser estudiante en otro país. A ver, yo sé que tu tía sí era estudiante de otro lado. Pero bueno, gracias por acompañarme en esta aventura. Estoy muy feliz de que me haya acompañado. Así no me sentí sola en clases. Pues ya vieron que tengo muy fea letra y muy mala ortografía. Pero bueno, sexys, nos vemos en la próxima aventura. Y saben que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.